acá, estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha marcado acá. Yo creo que estamos en una encrucijada bastante potente, profunda, y creo que los escritores chilenos y la sociedad de escritores también por ende, yo creo que está al debe, muy profundamente al debe, a tal punto que, como se decía acá recién, ni siquiera se hace lo que va a un documento, medianamente un documento que cuenta de una postura lineal, una postura crítica y propositiva en relación a lo que ya llevamos viviendo bastante tiempo respecto al tema de la educación. Aquí lo único es que no han estado al debe, digamos, yo creo que todos estamos tanto, son los gigantes, pero yo creo que hasta los profesores están un poco al debe respecto a lo que requiere, digamos, la demanda de un cambio tan profundo como el que todos los que estamos acá necesitamos. Por lo tanto, la primera crítica va hacia nosotros mismos. Creo que nosotros como escritores, como masa crítica, como mundo cultural, intelectual, tenemos que empezar a ponernos las pilas. O sea, estar un poco a la altura de los otros actores sociales y políticos, como los estudiantes y otros actores. Y estamos todavía bastante abajo. Por lo tanto, este es un pequeño paso. Me habría gustado que yo he tomado con mayor responsabilidad, por lo menos por los integrantes de este colectivo, y haber asumido esto como un desafío, no para que lo vengan a nosotros, sino que un desafío como colectivo, como masa crítica, relacionar al desafío que implica esta reforma educacional, digamos, donde por cierto que los intelectuales tienen que tener un papel relevante. Si no, yo creo que va a faltar un espacio de discusión importante en todo ese debate. Y por cierto que lo primero que tienen que generar eso son los propios escritores. El único documento que yo conozco de estos años que ha salido en relación al tema de la educación es el documento que firmaron algunos intelectuales con respecto al ciencia, ¿cierto? Que de alguna manera yo creo que todos conocemos. Y me parece un documento importante, digamos, pero un documento fragmentario también, porque la reforma no solamente es el ciencia, que sería una pieza importante, central, yo creo, para el tema de la educación, de la calidad de la educación y de la libertad de la educación real, digamos, no la libertad mercantil, digamos, sino la libertad que tiene un peso interior, digamos. Entonces, creo que tenemos que hacer un recorrido largo, ¿no? Estamos recién balbuceando, digamos, lo que tiene que salir en un momento. Yo espero que la sociedad escritora sea capaz de construir una propuesta, ¿no? Un documento donde se plantee el tema, porque sería indecoroso que no fuéramos capaces de hacer eso, ¿no? O sea, por tanto, es un desafío y que esta mesa, por lo menos, yo creo que tiene el deber de plantearnos nosotros mismos, plantearlo también al colectivo. Yo creo que en gran parte, por eso estamos aquí. Eso en primera instancia, tenemos que asumir nuestra responsabilidad ética y política, porque no solamente es una cosa política, más allá de los planteamientos que tengamos cada uno de nosotros, sino que hay una cuestión ética que hay que dejar establecido que no podemos no tener un planteamiento en ese sentido. Yo creo que sería una diferencia ética muy profunda que al correr de los días no se va a construir un documento, un planteamiento frente a esta situación histórica que es lo que significa un cambio profundo de la educación chilena. Quiero puntualizar algunas cosas que, como parte de un pequeño aporte al debate, digamos, que como digo, estamos también recién, porque estamos construyendo ese debate que es imprescindible, comunicable y que lo podamos estructurar como documento. Esto habla más de educación y ciertos conceptos que están relacionados con ello, con la educación pública fundamentalmente. ¿Cuál era? La meritocracia es un impulso, es un activo que se funda en la movilidad, en la transformación, en la posibilidad que las cosas puedan ser diferentes, en que el mundo requiere de cambios y puede ser cambiado. En otras palabras, se trata de un hecho social, en completa consonancia con la movilidad y propiciada por el progreso y la dinámica de una sociedad abierta, y no por el patrimonio asegurado de la cuna o de la familia. Por el contrario, el reto más propio de la élite es exactamente lo opuesto.
Su impulso y la fuerza le viene de la tradición, de los lazos, de la concatenación de todos los intereses cruzados que constituye eso que llamamos red social. Red que se comporta como una coraza o una muralla de contención ante cualquier tipo de amenaza a su sagrada integridad, es decir, a su identidad consigo misma, de seguir siendo la misma hasta el final de los días, por el juicio final. Eso que solemos llamar de forma elegante status quo. Precisamente uno de los elementos de su cohesión social granítica es ese rango de aureola de sacralidad que embarga contra todo lo que huela a laicismo, a derechos individuales y prácticas libertarias. Esta supuesta sacralidad, está claro, tiene su origen en su alianza con lo religioso, en particular su concubinato con la Iglesia Católica, su praxis supuestamente depositaria de la verdad, revelada, la moralidad y las buenas costumbres. Esta matriz social sacra, por su propio origen, tiende naturalmente hacia el status quo, la conservación o la preservación de los privilegios que se derivan de ese eto social y cultural chileno, que historiográficamente suelen asociarse a la tradición y a los reclamados valores superiores de la nación. En contrapartida, el mismo impulso meritocrático se ha realizado en Chile una medida importante a través de la educación pública, bajo el paradigma de aquello que se ha denominado la movilidad social. Gran parte de la construcción de nuestra clase media ilustrada tiene que ver con ese etos de origen secular, el que no se haya asociado a ningún principio que esté más allá de la sociedad misma y de sus procesos materiales, es decir, que no ha requerido de la apelación a lo sobrenatural, a lo sagrado, a la legitimización de sus conquistas simbólicas y materiales. Se trata, como decíamos, de un etos que está en el corazón de la construcción cultural chilena y no de una mera regalía o subsidio del Estado a los ciudadanos. Asociado a la movilidad social que hacemos referencia, este constructo se encuentra en las antípodas del empuje individual mercantil, el cual ha adquirido su propia y singular aureola, la ideología del emprendimiento. Emprendimiento que, por lo demás, la mayor parte de las veces se encuentra aliado al patrimonio, esto es, a una red muy precisa de relaciones y vínculos, y que escasamente hace referencia a individuos repartidos en toda la escala social. La meritocracia en el fondo es una expresión genuina del republicanismo, el cual está en completa sintonía y correlato con nuestro proyecto cultural secularizado, muy distante de esa tradición sacra y patrimonial que se relaciona estrechamente y ciertamente de forma muy esquizofrénica con el conservadurismo de vieja data y el mercado neoliberal. En consecuencia, en una sociedad que ideológicamente ha propiciado la devastación de la educación pública, que ha dado un cambio carta de ciudadanía al imperativo categórico de la construcción individualista, el sentido de lo meritocrático lo pasa de ser un puro juego de palabras o un chiste de mal gusto. En palabras más sencillas, la meritocracia es un proceso social y cultural que involucra el conjunto de la sociedad y no solamente al puro empuje o al ñeque personal de los individuos tomados de forma aislada, en medio de una especie de jungla o campo de batalla donde, por norma, las reglas no son precisamente equitativas o más o menos igualitarias. Aquí se localiza precisamente el doble juego de una visión fracturada o cínica de la modernidad, que por un lado no pierde de vista el etos patrimonial de los valores y de los intereses del sector social y económicamente dominante, y por otro lado incluye la práctica y el discurso individualista con el paradigma moderno de la nueva forma de relacionarse con el Estado y el mercado, bajo la farsa y zona práctica llamada emprendimiento. De este modo, esta particular forma de entender la modernidad puede dejar prácticamente intacta toda la estructura patrimonial y conservadora de la sociedad chilena, no poner en riesgo en cuestión prácticamente ninguno de sus privilegios. Esto al postre pareciera ser uno de los mayores presupuestos, mantener a toda costa y contra toda posibilidad de reforma el status quo y su red social excluyente y racista. De la misma manera, la industria educacional superior privada ha terminado por dar el golpe de gracia a lo que se entendía el discurso meritocrático. En efecto, a ese universo privado de educación se ha volcado con sus redes de influencia prácticamente la misma élite que domina y controla la mayoría de las instituciones del Estado. Esta educación superior ha sido cooptada para el servicio de esta red, de este sistema de influencia que tiene por objeto usar y doblar privilegios, de manejar y controlar a su amaño sistemas de enseñanza, acreditaciones, recursos estatales, intereses patrimoniales o inmobiliarios, que en la práctica no tienen nada que ver con el significado de la educación o el desarrollo personal de los individuos. En el fondo se trata de instituciones que solo tienen como fin el lucro, el manejo de recursos, o la distribución de patrimonios entre los propietarios sostenedores o financistas, todo gracias a los altos costos de matrículas y aranceles que pagan religiosamente los estudiantes privatizados. La educación superior, en tanto, otro holding más, es una área también de profunda penetración ideológica, tanto así que la visión hegemónica y casi iconográfica de la derecha chilena la ha puesto en el centro de sus objetivos, su privilegiado campo de batalla, a
cualquier derecho cívico de que todos pueden acceder ahora a la llamada educación superior, independientemente de la secundaria media, que la educación media o secundaria haya sido el mayor de los fraudes para la mayoría de la clase trabajadora. Es aquí, este nicho de negocios y de influencia ideológica, la élite más recalcitrante ha alcanzado la apoteosis de su placer hegemónico, su utopía de controlar y suministrar las teorías y las ideas que deben regir y conducir a la sociedad chilena por el camino ya implementado desde arriba, clausurando toda posibilidad de cambio y de renovación social. En gran medida, esto solo ha sido posible gracias a la profunda sobrevaloración de la educación pública, llevado a cabo por moros y cristianos, sin importar las consecuencias sociales y éticas de este verdadero saqueo a la República, como lo llamaría María Olivia Monkeberg. No estaría hoy en la ridiculización de la reacción cívica a una, entre comillas, clase media o derechamente centro social, para justificar o no si debemos quebrar o no los huevos de la farsa y del fraude educativo y salir de una vez por todas de todo el embrollo. Como si esta supuesta clase media tuviera algún sentido republicano, tuviera verdaderamente un sentido meritocrático, en circunstancias que se trata de una mera clase profundamente aspiracional, producto de más de 30 años bajo la tutela de un Estado subsidiario y de una sociedad solo movilizada por el consumo, hija predilecta del marketing, la despolitización y la jivalización del Estado republicano, no podría estar aliada, irónicamente, a Estado público, pues huérfana absoluta de la meritocracia y de una educación decente, ha transitado, hecho suya, su propia privatización. En cierto modo, y para ser justos, la reforma educativa le llegó demasiado tarde, pues está demasiado claro que esta reforma que ahora se pretende llevar a cabo debió haber ocurrido en la era de la región pingüina, es decir, en el momento que los estudiantes secundarios lograron que la sociedad y la ciudadanía abrieran los ojos después de años de conformismo y ceguera social. Por eso mismo, en una sociedad tan elitaria como la nuestra, el conflicto entre el patrimonio y los intereses creados, por una parte, y la posibilidad de ampliar o democratizar las cuotas de poder o de influencias en grupos sociales subalternos, por otra, son prácticamente nulas. Esto demuestra que estamos muy al debe de cualquier democratización o reforma social medianamente genuina, en tanto no seamos capaces de develar o transparentar el desplegado curso de intereses, de influencias y de poder que atraviesan todas las esferas de la sociedad chilena. Dicho de un modo distinto, lo que está en juego en este periodo histórico es la vigencia y la permanencia de nuestro veto republicano, que si bien ha sido prácticamente devastado por la ideología dominante y el modelo económico socio neoliberal, sigue aún arraigada en vastos sectores urbanos, y llegado el momento de la constitución y rebeldía a ese civismo democrático. El mayor ejemplo de esto, sin lugar a duda, ha sido la trayectoria de la lucha del movimiento estudiantil.